Hola compañeros, hoy les voy a hablar sobre la educabilidad en el ser humano, desde la filosofía de la educación enfocado en algunos pensadores como Herbart, que es conocido como su precursor. Podemos decir que la educabilidad está relacionada con la pedagogía del alumno. La educabilidad significa ductilidad y plasticidad. En el ser humano es la capacidad de adaptarse a los cambios, enfocado, como lo habíamos dicho anteriormente, desde la filosofía de la educación. Para Herbart, el término educabilidad alude a tres aspectos: la plasticidad, evolución animal y la relación exclusiva del hombre. Además, hablar de educabilidad es hablar de educación. Esto implica abordar una serie de cuestiones íntimamente relacionadas y conformadas del proceso, tales como la posibilidad, la necesidad y las condiciones, y además el límite de los procesos educativos. Para que haya educabilidad, podemos decir que la educación necesita de la acción de dos elementos: uno con capacidad de influenciar, que es el educador, y otro con capacidad de ser influenciado, que es el estudiante. La educabilidad se puede considerar como una categoría humana. ¿Qué quiere decir? La educabilidad es un modo esencial del hombre que lo hace capaz de perfeccionamiento y consecuente a llegar a ser lo que es. La realización personal lo convierte en autor de su vida, según Castillejo. Algunos pensadores de la filosofía de la educación consideran que cuando el hombre nace viene preparado para ser influenciado, o sea, la educabilidad, y en condiciones de asimilar aquello que lo estimula, que significa la plasticidad. Además, podemos decir que el hombre, a través de esa constante asimilación de influjos que lo homoniza, va transformando y conformando su personalidad y su adaptación social. ¿Qué significa homoniza? Eso hace referencia a las diferentes etapas que componen el desarrollo evolutivo de nuestras especies. Educabilidad también es la capacidad de comunicarse que el hombre posee. Puede entenderse al menos desde dos ámbitos claramente diferenciados: el ámbito del saber y el ámbito relacionado con las personas. También abordaremos los límites de la educabilidad: la capacidad para reflexionar sobre sus fronteras y en consecuencia asumirlas y desarrollarlas. Ese es el hombre pensando en sus límites. Los pensadores tuvieron en cuenta los grandes límites de la educabilidad desde diferentes perspectivas y llegaron en conclusión a tres, que es la herencia, conocido como el pesimismo pedagógico; el ambiente, que es el optimismo pedagógico; y la herencia del ambiente, que es el optimismo moderno. El pesimismo pedagógico es la postura radical defendida por la corriente genitista del siglo XIX, desde Galton, que afirma que la educabilidad es prácticamente nula. Según esta teoría, nada o poco puede modificar el educador, porque el código genético es la explicación de toda conducta humana. La naturaleza es el principal factor del desarrollo humano y está determinada por la genética. El pesimismo conduce al fatalismo y, como dice Herbart, donde no hay libertad no puede haber educación. También podemos hablar del optimismo pedagógico. Esta perspectiva arranca de la condición que dice: en la formación de la personalidad fundamentalmente intervienen factores o causas ambientales que obran de modo decisivo, según Quintana. También podemos decir que tiene dos vertientes, que es la sociología y la psicología. En la sociología considera que la educación es el instrumento moldeador, como lo cual no solo se le confiere como una enorme importancia, sino que además se le atribuye un poder configurador absoluto. En la psicología, el conjunto de características de la conducta es una persona. Watson, máximo representante de esta corriente, entiende que el comportamiento deriva meramente de un aprendizaje. Por último, tenemos el optimismo moderno. La postura del optimismo moderno se mantiene sorda al genitismo y al ambientalismo.
Esta tercera actitud es fruto de la persuasión de que la interacción entre el código genético y el ambiente es la más legítima explicación del desarrollo humano. En la educación tenemos como ejemplos la doctrina sobre los periodos óptimos, los estilos cognitivos, el aprendizaje por descubrimientos y los énfasis sobre la cualidad cognitiva, más que sobre todo la cuantitativa, avalan esta postura modernamente optimista. En las limitaciones de la educabilidad tenemos las limitaciones técnicas y las limitaciones concretas. Las limitaciones técnicas, según Jasper, son que necesita algo sobre lo que actúa y que previamente haya sido dado. Tiene limitaciones cuantitativas. El Dasein, que según Kant es la última realidad, está relacionada a los límites de la vida como realidad biológica. Por otra parte, tenemos las limitaciones concretas. El educador, el educando y las situaciones sociales culturales. Cuando hablamos del educador, muchas veces cuando limitamos la creatividad del estudiante, el educando cuando no quiere salir de su zona de confort, y las situaciones sociales cuando expresan que que ellos no nacieron para aprender, cuando dicen que yo nací pobre y me voy a quedar pobre. Entre esas situaciones tenemos las limitaciones concretas. La educabilidad también tiene unas características, unas que son personales, que confieren a la educabilidad la categoría de existencia individual e irremunerable. Por otro lado tenemos la intencional, que es el ser humano que es autónomo en cuanto al ser individual, pero en cuanto se le considera como deber ser, sufre influencias heterogéneas que le elevan hasta un plano ideal, siguiendo con la dinámica que todo lo que lo rodea lo influye. Y tenemos la necesaria, que es la educabilidad se ubica por igual las potencialidades realizables desde el desarrollo natural y las realizables desde la intencionalidad del proceso educativo. Podemos decir que la espiritualidad del ser, según San Cristóbal, hace parte de la educabilidad, que le da una categoría espiritual, incide en el espíritu humano y se manifiesta con sus funciones. Solo el hombre puede ser sujeto educado, educado, por cuanto solo es poseedor privilegiado de la dimensión espiritual. Como conclusión, podemos decir que el hombre puede ser moldeado e influenciado desde muchos ámbitos, como puede ser desde sus padres, que es la herencia, del entorno, la sociedad o los amigos, o de ambos. Pero lo más importante es que el hombre se diferencia de los animales por su educabilidad de la voluntad, reconociendo sus límites y sus capacidades.